Para introducir nuestro tema sobre terrorismo en el Perú, utilizamos como fuente principal el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tomo 2. Este documento reúne testimonios, documentos y fuentes confiables sobre el periodo de violencia vivido entre 1980 y 2000 en el Perú. Gracias a esta fuente comprendimos cómo surgieron el Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, sus formas de actuar y el impacto que tuvieron en la sociedad peruana. Además, el informe señala que esto fue uno de los episodios más violentos de la historia del país, con miles de víctimas y graves consecuencias políticas, económicas y sociales. Para analizar este tema, primero escogimos la semana 10 porque nos ayuda a comprender el contexto histórico previo al surgimiento del terrorismo en el Perú. En la lectura de Rojas, página 87 al 94, se explica cómo el gobierno de Juan Velasco Alvarado impulsó reformas como la reforma agraria y la política de industrialización. Aunque estas medidas buscaban reducir las desigualdades, también generaron cambios y tensiones que forman parte del contexto en el que años después aparecerían los grupos terroristas. Segundo, también la semana 12, en la que tiene una relación más directa con nuestro tema, ya que analiza la violencia política en el Perú. En la lectura de Manrique, página de 1 al 4, nos explica cómo el terrorismo transformó la vida cotidiana de la población, generando miedo, inseguridad y cambios en la percepción de la sociedad. Además, se estudia el accionar de organizaciones como el Sendero Luminoso y el MRTA, así como el impacto que tuvieron en los derechos humanos y en la estabilidad del país. Finalmente, elegimos también la semana 14, porque nos permitió comprender las consecuencias políticas y sociales que dejó el terrorismo en el Perú. En la lectura de Carlos Iván de Gregory, página del 27 al 38, se explica cómo la violencia y la crisis institucional afectaron la confianza en los partidos políticos y dejaron secuelas en la democracia y la participación ciudadana. Entre las causas, en primer lugar tenemos una ideología fundamentalista y el culto a la personalidad. La causa principal del conflicto fue la decisión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, PSP-SL, de iniciar en mayo de 1980 una lucha armada contra el Estado peruano, donde se trataba de una organización guiada por una ideología fundamentalista, una visión rígida y mesiánica de la historia que despreciaba el valor de la vida y los derechos humanos. En el centro de esta ideología estaba su figura, Abimael Guzmán Reynoso, el presidente Gonzalo, cuyo pensamiento se convirtió en un dogma incuestionable para sus seguidores. Como explica el historiador Víctor Raúl Peralta Ruiz, Sendero practicó deliberada y sistemáticamente el culto a la personalidad de su líder, un culto que el propio Guzmán alimentó al declararse instituible como garantía del triunfo final de la revolución. En segundo lugar tenemos la exclusión social y la debilidad del Estado. Sendero Luminoso no surgió en el vacío. Según las conclusiones del CVR, el grupo terrorista supo aprovechar la incapacidad del Estado y de las élites peruanas para responder a las demandas de una juventud frustrada en sus aspiraciones de progreso, especialmente en las zonas rurales más pobres del país. El 75% de las víctimas del conflicto fueron precisamente habitantes de estas áreas rurales, campesinos y monobilingües quechuas, los sectores históricamente más excluidos del pacto social peruano. La violencia encontró terreno fértil en esta desigualdad estructural. Y en tercer lugar tenemos el Estado sin capacidad de respuesta democrática. La tercera causa fue institucional. La CVR constató las graves limitaciones del Estado peruano para garantizar los derechos fundamentales dentro de un marco democrático, que existía una precaria vigencia del Estado de Derecho y una escasa preparación de las fuerzas del orden para enfrentar a la subversión. Esta debilidad tuvo un doble factor. Por un lado permitió la expansión del PSP-SL durante sus primeros años y por otro lado propició la respuesta estatal bajo los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori. También incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos, calificadas por los mismos gobiernos como lamentables excesos. Como primera consecuencia tenemos a la cifra de víctimas sin precedentes. Es una de las consecuencias más devastadoras según el último informe publicado por el CVR el 28 de agosto de 2003, en donde se estima que fue de 69.280 personas que perdieron la vida o desaparecieron en esas dos últimas décadas. Cifra que superó ampliamente los cálculos previos a de 30.000 muertos, como recordó Salomón Lennet, presidente del CVR en ese entonces. Gracias al trabajo de la comisión, además se pudo identificar a 4.664 fosas clandestinas, de las cuales solo 50 se conocían antes de esta misma investigación. Como segunda consecuencia tenemos la destrucción económica e institucional. Más allá de las vidas humanas, el conflicto de Perú dejó con pérdidas económicas profundas, destrucción de infraestructuras y un notable deterioro de la capacidad productiva del país. Según señala la investigación de Fernández Wilson, departamentos enteros entre la Sierra Centro-Sur, especialmente Ayacucho, quedaron devastados social y económicamente durante muchos años.
Como tercera consecuencia tenemos a una memoria histórica dividida y a una reconciliación pendiente. Después de la publicación sobre el último informe del CVR, se elaboró una encuesta citada por Peralta Ruiz, donde mostró que el 45% estaba a favor sobre el informe, mientras un 35% en contra y un 20% ni siquiera lo conocía. Sectores conservadores como las Fuerzas Armadas y parte de la Iglesia cuestionaron duramente que se calificara a Sendero Luminoso como un partido político y acusaron al CVR excesiva dureza contra los militares. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos defendieron el informe como un paso fundamental hacia la verdad. Velázquez Cariamanco, que tiene 75 años de edad. Él proviene de Ayacucho, Tambo, La Mar, y nos va a contar su experiencia acerca de cómo él pasó el terrorismo. Sí, pasé un tiempo terrorismo en el 1980 pasado. Tantos muertos, mis familiares han muerto, han matado, están en casa también quemado, todo plata llevado, todo. Hace sufrimos, ¿no? Sangre corría bastante. También hace Costa Río están botados gentes cortadas, mujeres, varones, niños. Así era. Por eso nosotros estamos venimos acá a Ayacucho, también acá a Ayacucho ciudad. Así que con eso, sufrimiento, ya no queríamos sufrir, ya hay más. ¿Y cómo te afectó emocionalmente el terrorismo? Bueno, siempre venían siempre como así grupos venían armados, entraban, amenazaban, casi mataban, sacaban niños, sacaban. ¿Sentías bastante temor? Claro, sí, yo sentía como dolor de cabeza, casi me volví loco ya esa vez. Pues ha venido acá, ya como hacer correr acá pueblo, acá de Ayacucho, pues sanado. ¿Y qué mensaje darías a los jóvenes para que no se vuelva a suceder la historia? O sea, no, esa cosa que nos repite, pero Que no se vuelva a repetir. que no se vuelva a repetir. Buenas noches, hoy nos encontramos con el señor Durin Peña Zambrano y nos va a contar un poco de su experiencia. Quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Cómo le tocó vivir a usted la época del terrorismo en nuestro país? Muy buenas noches. Durante la violencia sociopolítico ocurrido de 1980 a 2000, la población de Ayacucho, principalmente mi persona, vivió en miedo, en zozobra, porque todos los días amanecían muertos, asesinados por Sendero Luminoso, por terrorismo, los postes de energía eléctrica dinamitados y muchas muertes todos los días, muchas muertes por cosas que no valían la pena. ¿De qué manera crees que te haya afectado esto, tus planes o tus sueños a futuro? Bueno, esta violencia ocurrido en el país afectó a muchas personas, no solo a mí, sino a muchas personas que hemos quedado huérfanos, ¿no? Sin padre, sin madre, por culpa del terrorismo, porque ellos asesinaron, ¿no?, a nuestros padres y han truncado nuestros sueños, que nosotros teníamos muchos objetivos que cumplir y no se han cumplido. Gracias. Quiero agradeciendo a los dos entrevistados por dedicarnos su tiempo y por contarnos un poco de su experiencia. Para concluir con nuestro análisis, integramos los hallazgos y testimonios presentados a lo largo de esta investigación. Por un lado, la historia nos demuestra cómo la exclusión social, la precariedad estatal en zonas rurales y el accionar de ideologías fundamentalistas desencadenaron un conflicto que dejó más de 69.000 víctimas fatales, en su mayoría campesinos y quechohablantes. Por otro lado, esta realidad cobró un rostro humano a través de los testimonios recogidos en las entrevistas. La señora nos relató cómo la violencia afectó la libertad de tránsito, sembró el miedo provocado por ambos bandos y arrebató oportunidades de desarrollo, mientras que el señor nos mostró las secuelas de la destrucción de infraestructura y el impacto devastador en familias que quedaron huérfanas y con sus proyectos de vida truncados. A partir de esta evidencia, argumentamos que la respuesta del Estado y de la sociedad peruana no fue la adecuada. Por parte del Estado, la estrategia militar implementada en la década de los 80 y los 90 no contó con un marco verdaderamente democrático y de respeto a los derechos humanos, respondiendo al terrorismo con una represión indiscriminada que atrapó a las comunidades rurales entre dos fuegos. Además, la respuesta estatal fue tardía e ignoró inicialmente las brechas estructurales del país. Por parte de la sociedad, las élites y las ciudades ignoraron el sufrimiento rural hasta que la violencia los alcanzó. Esto dejó heridas profundas y una reconciliación aún pendiente. Como alternativa de solución integral frente a este problema y sus secuelas, consideramos indispensable fortalecer la presencia del Estado mediante el acceso equitativo a servicios básicos, educación y justicia en las regiones históricamente marginadas
erradicando las condiciones que nutren al extremismo. Asimismo, tal como lo enfatizan las vivencias recopiladas, es fundamental promover en las aulas una educación basada en la memoria histórica y el pensamiento crítico, garantizando que las nuevas generaciones conozcan la verdad, rechacen cualquier forma de violencia dogmática y aseguren que esta tragedia jamás se vuelva a repetir.